Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivor altare Dei. Ad auculativita Christum meo. Iudica me Deus et discerne causa mea, dicente nobis santa bomini iniqua et dolus fuera me. Quae tu est Deus spiritulo meo, quare mero plisne, quae quis in cielo cum affligim enimigus. Mite lucem tuam veritatem tuam ipsa mea deduxerum deduxerum. Montem santum tuum et in tabernacula tua. Et in tribula altare Dei, ad auculativita Christum meo. Confitebor tibi incitera, Deus Deus meus, quare tristes es anima me, quare conturbas me. Sperendo quinum tu cum illis altare voltus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, nunc in semper in saecula saeculorum. Amen. Introivor altare Dei. Ad auculativita Christum meo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotente Beati Maria, sempre Virgine, Beati Michele Arcangelo, Beati Neo Baptiste. Sans Apostolis Petro Apollo, Unibus Sanctus Vobis Fratres, quia peccabis emis cogitatione verbore opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, sempre Virgine, Beati Michele Arcangelo, Beati Neo Baptiste. Sans Apostolis Petro Apollo, omnes Sanctus Vobis Fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratum tui nunc Deus et dimitis peccatis tuis purgata vitam aeternam. Amen. Confiteor Deum omnipotenti, Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Neo Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccabilis cogitationem verbore opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Neo Baptiste, Sanctos Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereater ves omnipotens Deus, et mis peccati ves, reduca vos a vitam aeternam. Amen. Fulgentiam, solutionem, remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens misericordias Dominus. Amen. Deus tu converso vivificabis nos. Et blessed tui. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutatum Dei nobis. Domine, exaudere actione meam. Et clamor meos a te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Respice in me, miserere mei, Domine, quonem unico se pauper sumego. Viri militatem meam, laborem meum, et dimiti omnia peccata mea, Deus meus. A te, Domine, levavi anima meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicurare in principio, nunc in semper et in saecula saeculorum. Amen. Respice in me, miserere mei, Domine, quonem unico se pauper sumego, viri militate meam, laborem meum. Dimiti omnia peccata mea, Deus meus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, in terra paz omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proclamaniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestes, Deus Pater Omnipotens, Domini Filium Genite Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum. Qui sedes ad estaram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus solus Dominus, solus Altissimos Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Protector in te sperantium Deus sine quo nihil validum, nihil santum, multiplica super nos misericordiam tuum. Te rectore te duce, sic transiamus per bona temporalia, non emitamus aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivet regna, tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolae Beati Petri Apostoli Hermanos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los ensalce en su momento. Descarguen sobre Él todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios y velen. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que su comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos.
Y el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo los restablecerá, los afianzará, los robustecerá y los consolidará. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Deo gratias. Iacta cogitatum tum te Domini, et ipsi ne te inutrient, dum clamarem ad Domini, saudi vocem meam, avis qui appropinquam mici. Alleluia, alleluia, Deus iudes justus fortis et pacis, nunc irascitur per singulos dies. Alleluia. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloriae tibi, Domine. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentras, la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se reúne a las amigas y a las vecinas y le dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo que de la misma manera tendrán los ángeles, que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Das tibi, Christe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues San Pedro, en la epístola de la misa de este tercer domingo después de Pentecostés, empieza diciendo: sean humildes o humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce en su momento. Descarguen sobre Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Bien, pues pues nos viene bien escuchar esto, porque pues tenemos la tendencia a vivir en todos los tiempos, pasado o futuro, menos en el presente. Porque para vivir el presente, pues se necesita la luz de la fe. Solo la fe nos puede acomodar en el presente. ¿Y cuál es el signo de que no estamos viviendo en el presente por la fe? Pues es la inquietud, la angustia, sí, ese sentimiento de temor, de miedo, de preocupación, y luego de allí viene la necesidad de querer controlarlo todo, ¿sí? Con resentimiento del pasado y con preocupación del futuro. Solo a la luz de la fe, solo a la luz de la fe, podemos ver y aceptar nuestra propia incapacidad para controlarlo todo. No estamos hechos para eso. Nuestro egoísmo dice: no, tú tienes que encargarte de controlarlo todo, de anticipar el futuro, ve lo que pasó en el pasado, no dejes de pensar en eso,
porque no sabemos lo que puede llegar a pasar. Y así vivimos la vida, en esta constante tensión de ver qué puede llegar a pasar. Pues dense cuenta de que esa es la base del pecado. Esta desconfianza en el presente es más seria que el pecado, es más seria que el pecado. Esta desconfianza llevó a Lucifer a desconfiar de Dios. Esta desconfianza lleva a Adán y a Eva a poner en duda su relación con Dios. ¿Sí? Entonces, en el fondo del mal, en el fondo del pecado, va a estar siempre la desconfianza. ¿Y cómo sabemos que estamos desconfiando? Siempre que hay una sensación de peligro, de preocupación, de temor, de resentimiento del pasado, y luego, como consecuencia, el querer, desear controlarlo todo. Ahí está. Simple. ¿Sí? Es decir, siempre va a haber una resistencia a lo que las cosas son. Todo dolor, toda dificultad, todo sufrimiento no brota más que de la resistencia interior creada por uno mismo a las cosas que uno no puede cambiar. Porque el ego dice, tú deberías de ser capaz de cambiar las cosas. ¿Y cómo le hacemos? Hay que pensar las cosas, darle vuelta. Hay que empezar a darle la vuelta, día y noche, y luego buscar culpables. ¿Sí? Entonces, sufrimos dolor cuando no estamos satisfechos por la forma en que las cosas son en el momento presente, porque no nos sentimos lo suficientemente poderosos para cambiarlas, para controlarlas, para modificarlas. Entonces, así vivimos, y dense cuenta que la historia de su vida no es otra cosa que una resistencia continua a lo que las cosas son. Y las cosas, como las resistimos hace 10 años, o hace 15, o hace 25, las tenemos que volver a vivir hasta que ya no las resistimos y las acogemos y las aprovechamos. ¿Por qué creen que la infelicidad se ha convertido en pandemia en la actualidad? Pues allí se ve el grado de control que el ego tiene sobre nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué subsiste el ego? ¿De qué se vale? ¿De qué se sirve para subsistir? Pues se vale del sufrimiento. Me pasa algo que no puedo controlar y ahí voy, ¿verdad? A consolarme a mí mismo y a cuidar mi propio sufrimiento, mi propio dolor, y luego a lamentarme lo que me hicieron, lo que no me hicieron, no me dieron y todas esas cosas. Y ahí estamos, alimentando el ego, ¿verdad? Constantemente. Y luego, cuando estamos en ese nivel de vibración, aparece la vecina que tiene el mismo problema. Y nos juntamos. Llama a la hermana y la misma, ¿verdad? ¿Sí? Porque todos los que viven en la misma situación se juntan para consolarse, para alimentar el ego. Es más, fíjense que pueden pasar semanas y meses y ustedes están muy tranquilos y de pronto el ego dice, ya es hora de que me alimentes. Búscate un problema. Habla con la vecina a ver si tiene algún problema. Y ahí van. Se juntan, ¿verdad? Sí. Y así se alimentan unos a otros. En el mismo nivel de vibración, de energía, ¿verdad? En el mismo nivel vibracional, juntos,
con el mismo dolor, con la misma dificultad. ¿Sí? Entonces, el ego siempre va a depender del sufrimiento o del trauma para subsistir. ¿Sí? Entonces, siempre va a frustrar la felicidad del momento presente. Siempre. ¿Sí? Entonces, nos cuesta casi toda la vida entender, convencernos de que hay cosas que no podemos controlar. Y a veces Dios, la única opción que tiene es permitir la dificultad, permitir la debilidad, permitir las heridas, las dificultades, los problemas, el dolor, para que nos sintamos débiles y que nos demos cuenta que eso es lo que somos. Sin Él, eso es lo que somos. El ego, en cambio, nos dice, no. Tú la hiciste hace 35 años y la vas a volver a hacer. Solo es cuestión de que piense. Todo es cuestión de que no veas el presente. Preocúpate del futuro o del pasado. Dios sabe que solo buscamos su apoyo cuando las cosas son difíciles. Dios sabe que solo crecemos en humildad cuando las cosas son difíciles, porque nos damos cuenta que no podemos. Entonces, fíjense que la misma sensación de decir, voy a cumplir con todo, voy a ir a misa, voy a ir a confesar, voy a hacer todas mis oraciones y luego, ¿verdad?, voy a visitar a algún enfermo, lo que sea, y voy a hacer obras buenas y todas esas cosas. En el fondo, ¿para qué hacemos esas cosas? Para querer controlarlo todo y que nada vaya a suceder que a mí no me guste. Porque no lo vemos, no lo queremos aceptar, pero en el fondo nos defendemos con todas las uñas de cualquier dolor que vayamos a pasar. No queremos sufrir. ¿Sí? Entonces, dice San Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los eleve en su momento, en el momento de Dios, no cuando ustedes quieran, sino en el momento de Dios. Entonces, la fe nos ayuda a reconocer la propia incapacidad, a reconocer que no poseemos nada, que nada es nuestro, y reconocer que todo se nos da, que todo es para nuestro bien. Lo opuesto es el ego, que considera que todo se le debe, que todos son culpables y que uno es la víctima. Y que en el presente no importa, lo que importa es el futuro. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta de que en los cimientos del mal, del sufrimiento, de la dificultad, está la falta de sencillez, el no confiar como niños en Dios y no descargar sobre Él todas nuestras preocupaciones. Entonces, Jesús viene a redimir el pecado, que es la desconfianza, y viene a redimir también la consecuencia de la desconfianza, que es los sentimientos, el sentimiento de temor, de rencor con respecto al pasado, de temor con respecto al futuro, el sentimiento de amenaza. ¿Sí? Entonces, pues Cristo quiere no solo redimir en nosotros el pecado, la desconfianza, sino redimir también la consecuencia, que es el sentimiento de amenaza, de quererlo controlar todo. ¿Sí? Entonces, se necesita, como ya se lo he dicho, se necesita mucha humildad para vivir solo el presente.
nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. Estamos viendo hacia el pasado, asegurándonos de que no vamos a volver a pasar por lo mismo, y luego viendo hacia el futuro. Por eso es que el ego es la parte más destructiva de la mente humana. ¿Sí? El ego quiere ser la parte más importante de ustedes. ¿Y cómo es una persona poderosa como Dios? Cuando controla, cuando anticipa, cuando adivina, ¿sí? Cuando se preocupa del futuro. ¿Sí? Entonces, nuestra mente es responsable del dolor. Provoca dolor recordando las cosas del pasado y luego anticipando planes para el futuro. Y así ocupa la vida entera con pensamientos del pasado, con recuerdos del pasado y panoramas negativos del futuro. ¿Por qué creen que en la actualidad existe esta epidemia de adicción entre los adolescentes y jóvenes a la pornografía? Por miedo. ¿Sí? Es decir, no me siento conectado con nada. ¿Sí? No vivo el presente. ¿Sí? Mis padres viven preocupados del futuro. Y luego voy a la escuela y me dicen, lo que importa es el futuro. Tienes que conseguir un diploma, tienes que conseguir 2 diplomas, tienes que conseguir este trabajo, estas amistades, esta diversión, esta casa. No, eso es miedo. ¿Sí? Porque la realidad es que todos ya tenemos establecidas relaciones con el mundo, con Dios, con la realidad, con nosotros mismos. El problema es que nos frustran. Nos frustran porque no los controlamos. De ahí viene el problema del vicio. ¿Sí? Entonces, como no podemos alterar el futuro, nos preocupamos constantemente de que las cosas se salgan de control. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues, si hay inquietud, si hay preocupación, si hay sentimiento de amenaza, de miedo, de temor, de lo que sea, eso es en el cuerpo físico la señal de no estar presentes en el momento presente y de desconfiar de Dios. Y de que estoy identificado con el ego, que es el que me sugiere pensamientos del pasado, del futuro. Entonces, estar conscientes plenamente del poder que el ego tiene sobre nosotros y cómo nos controla, que para estas alturas ya deberíamos de saber. ¿Sí? Es decir, cómo controla mis pensamientos, mi conducta y por ende mi infelicidad. Mi infelicidad. Y segundo, el ego siempre nos va a llevar a juzgar todo por miedo. Juzgar lo que sucedió y decir, si esto no hubiera sucedido, yo estaría feliz. Eso no es cierto. O decir, si esto en el futuro no llega a suceder, yo voy a estar feliz. Tampoco es cierto. Siempre que estamos juzgando, es un acto de la mente, del ego. ¿Sí? Entonces, no nos queda otra posibilidad que acostumbrarnos a vivir el presente y a no estar dependiendo de nuestra mente. Y pedirles esto, pues es pedirle lo imposible, porque pues de eso vivimos. O sea, tenemos 20 años, tenemos
75 años viviendo así. ¿Sí? Y San Pedro dice, háganse a la medida del presente. Háganse, humíllense a la medida del presente momento. ¿Qué pueden ustedes hacer en el presente momento? Acoger lo que llega sin resistencia, sin juzgar. Acogerlo, experienciarlo, vivirlo, agradecerlo y dejarlo pasar. El signo de que eso no lo estamos haciendo es el dolor, la angustia, el temor, el resentimiento, el estarle dando vueltas a las cosas en la mente. Pues creámosle a Dios, que Él cuida de nosotros. No desconfiemos, porque la confianza es peor que el pecado. La desconfianza está en el fondo de todo el mal, de todo sufrimiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilum omnium invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deo unigenitum. Eres Patrum et Amante omnia saecula Deum de Deo lumen, de lumine Deum vero de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendis de celis, Incarnatus es de Spiritus Sanctus, Maria Virgine, Romo factus est. Crucifixus est ab nobis Poncio Pilato, paus sepultus est, resurrexit tertia dies, secundum Scripturas, et ascender in celum sedet ad exteram Patris, sed iterum venturus est con gloria judicare vivos et mortus, cuyo regnum non erit finis, sed in Spiritum Sanctum Dominum et vivificante, qui ex Patre Filoque procere, qui cum Patre Filus simul adorator con glorificator, qui locutus est per profetas in unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam, confitum ad una baptisma remissionem peccatorum, respecto resurrectionem mortuorum, vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Esperan en ti cuantos conocen tu nombre, Señor, porque no abandonas tú a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sión, porque no olvida la oración de los pobres.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Habemus ad Dominum. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, secum et salutare nos tibi semper rubique gratias sagere. Domine, Sancte Patro Omnipotens Aeternus Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sanctus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantia. Querenim de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo et de Spiritus Sancto, sine differentia discretiones sentimos. Por in confessione vere semper neque Deitates in persones proprietas et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudan angeli arco arcangeli, cherubim quoque ad seraphim, qui necessam clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicur nos dimittivus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Consider Domini potenti, Beata Maria Super Virgini, Beata Mulieris Angelo, Beata Unione Baptiste, Sanctis Apostolis Petra Paula, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quae peccavi nobis crucifixione errore opere, mea culpa, maxima culpa, ideo per quod Beata Maria Super Virgini, Beata Mulieris Arcangelo, Beata Unione Baptiste, Sanctus Apostolos Petra Paula, Omnes Sanctos et Pater, ora pro nobis nostrum. Misereatur vis omnipotens Deus et mis peccati vestre peduca vos vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, solutionem, remissionem peccatorum vestrorum, tripa vobis omnipotens misericors Domini. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meum, setantum dic vos sanavit or anima mea. Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meum, setantum dic vos sanavit or anima mea. Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meum, setantum dic vos sanavit or anima mea.